Y bien, mis amados, hoy vamos a continuar con este tema precioso de cómo tener una nueva y mejor temporada. Cómo tener un nuevo tiempo del Señor. Cómo ver el futuro con esperanza. Y está inspirado en el libro de Ruth. Recuerda que el libro de Ruth narra la historia de una familia, ¿cierto? Que después de 10 años de estar en Moab, porque estaban en Belén y se fueron para Moab a buscar mejores tiempos para ellos, pero lo único que encontraron fue dificultad. Después de 10 años, una familia de 5, ahora eran solo 2. Impactante, ¿no? Murió el papá, murieron los hijos y ahora quedó Noemí sola con sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Bien, mis amados, y hoy vamos a seguir con este tema precioso, ¿cierto? Y vamos a entender que una nueva temporada se inicia tomando decisiones. Decisiones forjan destinos. Las decisiones hacen que nuestra vida cambie y que nuestra vida sea diferente. Pero también no solamente se necesita tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo de Dios, sino también se necesita nuevo equipaje, ¿cierto? No podemos seguir con los mismos harapos del pasado ahí para entrar en una nueva temporada. Nuevo equipaje, pero también tenemos que tener nueva visión, ver las cosas de una manera diferente, ver las cosas a la manera de Dios, ver las cosas, ¿cierto?, a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Mis amados, para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el remanente de Dios, siempre el futuro es mejor. Porque las promesas de la palabra de Dios se cumplen en nosotros. Esta mañana estaba aquí orando en la iglesia. Eran las 4:30, creo yo, cuando de pronto tembló. Bien impactante. Espero que por lo menos tú hayas estado durmiendo y no mal parqueado, o hayas estado orando. Y que estas cosas que pasan y estas señales, porque son señales del último tiempo, ¿cierto? Que habrán guerras y ¿qué? Y rumores de guerras. Ahora, el sábado se inició una nueva guerra, una segunda temporada allí en el Medio Oriente, ¿cierto? Estados Unidos e Israel atacando a Irán. ¿Y sabe qué? Nosotros no entendemos mucho esas guerras, pero los que viven en Israel dicen que todas las semanas hay un atentado. Es decir, no es fácil. Aquí nosotros estamos mucho más tranquilos, es como cada mes un atentado. Pero allá cada semana hay un atentado, hay un ataque terrorista. Por eso a veces uno no entiende lo que está pensando. Y cuando uno no entiende lo que está pensando, es mejor callarse y dejar que el Espíritu de Dios lo guíe a lo que Dios está haciendo en este último tiempo. Porque habrá guerras y rumores de guerras. Vendrán guerras, vendrán situaciones complicadas, ¿cierto? Y esto es principio de dolores. Dice que eso sucederá antes de que Jesucristo venga, ¿cierto? Por su iglesia, por su pueblo. Por eso somos una generación privilegiada. ¿Sabe que en 2000 años las generaciones no vieron lo que ustedes y yo estamos viendo? Las señales, ¿cierto? Por ejemplo, el Israel volver a ser nación después de 2000 años estar viviendo en el exilio, volver nuevamente a su tierra, es algo que nuestra generación lo está viendo. Y lo que está pasando, que está en su palabra, está escrito estas situaciones, que como Israel se hace abominable a las naciones, ¿cierto? Es decir, Israel está atacando, pero eso no se queda así, ¿cierto? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego dice la palabra que las naciones del oriente vendrán todas contra Israel, ¿cierto? Pero ahí es donde viene Jesucristo, y ¿cierto? Y toma control de su iglesia, de su pueblo y de su creación. Por eso, mis amados, en el Señor siempre hay una mejor temporada.
En el Señor siempre hay un mejor tiempo para su pueblo, porque nuestra esperanza en el futuro, en unos cielos nuevos, en una tierra nueva, en una nueva Jerusalén, en estar en la eternidad con Cristo, eso no se compara a nada de lo bueno que podamos haber vivido hasta este día. Vienen cosas muy buenas para su pueblo y sabemos que Dios está con nosotros, porque el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Ahora, mis amados, hoy yo quiero hablarles del valor de la lealtad. Seguimos en este tema. ¿Cuál tema, mis amados? En este tema de una nueva y mejor temporada. Una nueva y mejor temporada se inicia tomando buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo, sacando lo viejo para que venga lo nuevo, ¿cierto? Teniendo nueva visión en el Señor. Y ahora, escúchelo, mis amados, en esta mañana estaba meditando en este tema y la nueva visión no se llega de la noche a la mañana. No es que ya todos esos pensamientos antiguos, esos pensamientos duros, esos pensamientos de fracaso, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos que las cosas vienen peor, mi amado, eso no se cambia de la noche a la mañana. Es un proceso, es una disposición. Dios empieza a trabajar en nosotros, nosotros nos disponemos y entonces, mis amados, sucede como cuando Jesús sanó a un ciego. Dice que Él vino y tocó al ciego y el ciego abrió los ojos y Jesús le preguntó: ¿qué ves? ¿Y qué dijo el ciego? Veo los hombres como árboles. Mire, con el primer toque no fue suficiente. ¿Qué estaba viendo? Árboles. Entonces Jesús lo tocó nuevamente y entonces tuvo el milagro completo. De la misma manera, mis amados, el cambio de mentalidad, el cambio de visión es progresiva. De pronto tú hoy tienes ceguera espiritual, Dios te toca, pero empiezas a ver como borroso, empiezas a ver como los hombres como árboles, empiezas a ver los hombres como caminando en la cabeza, pero ya estás viendo algo. Ya hay un progreso, ya hay algo diferente. Y viene el segundo y el tercer toque del Señor y entonces vemos claramente. Entonces vemos diafanamente como Dios ve y entonces entramos a vivir en la bendición y en la esperanza que viene de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar, mis amados, de algo muy importante para poder mantener una temporada. Para vivir en una buena temporada. Porque a algunos le llega la buena temporada y así como le llegó, se fue. No la pudieron sostener. Y vamos a ver, mis amados, tres cosas importantes en la vida de Ruth, ¿cierto? Que la llevaron a una mejor temporada, que la llevaron a la bendición. Y la primera virtud que vamos a ver de Ruth, mis amados, es la lealtad. Ruth fue una mujer de gran lealtad. La lealtad, mis amados hermanos. Y vamos a la palabra allí, a Ruth capítulo 1, verso 14 al 18. Y yo voy a leer a favor de todos esta palabra. Colóquese de pie por un momento, léala en sus dispositivos, en su Biblia o la proyectada allí. Y el que esté en la proyección, por favor, vaya ahí al paso, por favor. Dice así, Ruth 1, 14 al 18. Dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. ¿Quién salió? Noemí con sus dos nueras, ¿no? Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a su casa, a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Qué le dijeron las dos nueras? Perdón, aquí, Ruth 1, 14 al 18. ¿Estaban proyectando la cita que no era? ¿Perdón? 1:14, bien. Es que esa cita era como las dos mujeres, eran las nueras, ¿no? Esta nuera. Ahora listo, ya. Allá, Andrés, por favor. Ruth 1:14 al 18. ¿Perdón? Bueno, listo. Calma que no panda el cúnico. Vamos a orar. Porque muchas veces esos son dardos del diablo para que el diablo le diga: mire, el pastor no vino preparado. Los de atrás no se mueven.
Eso aquí esta iglesia es un relajo. Por eso yo estaba pensando irme y encontré la oportunidad. Diablo mentiroso. Que el diablo no te robe la bendición de estar en el mejor lugar donde Dios te colocó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y con tu poder, te pedimos en esta hora que tu palabra sea poderosa, que tu palabra sea gloriosa, que llegue al corazón de tus hijos, que llegue al corazón de tu pueblo. Señor, reprendemos la obra de las tinieblas, reprendemos los planes del enemigo, reprendemos las maquinaciones del enemigo en el nombre de Jesús, y desatamos, Señor, la unción de los hermanos de Berea dispuestos a recibir la revelación que viene de parte de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, escuche la palabra así de pie, por favor. Y de pronto, si no es la misma, pero por lo menos el mensaje es igual. Dice así, Ruth 1:14-18, dice: salió pues del lugar donde había estado Noemí y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Qué le dijeron las dos nueras? Ciertamente iremos contigo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaban tan resueltas a ir con ella, no dijo más amén. Puede sentarse. Mis amados, la primera y gran virtud que vemos en la vida de Ruth es la lealtad. La primera y gran virtud que vemos en la vida de Ruth es la lealtad. Porque no fue cualquier lealtad, fue una lealtad grande. Porque cualquier humano, cierto, que no tiene a Dios, diría: Ruth se estaba pegando de un avión fallando, ¿no? ¿Qué iba a esperar detrás de una mujer anciana que no tenía nada? Pero ella fue leal. Mis amados, la lealtad es una virtud que Dios siempre bendice. La lealtad es la virtud de actuar con honradez, sin engañar ni traicionar a otros. La lealtad es la virtud de actuar con transparencia, de hablar sin doblez, de hablar, mis amados, diciendo y entendiendo la situación. Dice, mis amados, aquí que Ruth fue leal. Por eso, si tú quieres ser bendecido, sé una persona leal, sé un esposo leal, sé un empleado leal, sé un discípulo leal, sé un líder leal, ¿cierto? Porque la lealtad es una virtud que Dios requiere y siempre bendice. No es que el que quiera tener lealtad, no dice la palabra que se requiere de los administradores que sean hallados leales. Es un requerimiento para aquellos que quieren ser administradores. Y el administrador es mayor que un siervo. Por eso, mis amados, los que quieren más cosas de Dios, tienen que ser leales, ¿cierto? Pero no cualquier clase de lealtad, sino la lealtad que es probada y es aprobada. Porque la lealtad que tú dices y que yo digo, un día va a ser probada y va a ser aprobada. La Biblia nos muestra en este pasaje una comparación entre dos mujeres, ¿cierto? Orfa y Ruth, ¿cierto? La Biblia dice que Orfa habló a su suegra y que le dijo: suegrita, yo te quiero mucho.
Llorando le dijo, yo no te voy a dejar. Y se le escurrían tremendas lágrimas, ¿cierto? Entonces vemos que Orfa le habló a su suegra, lloró, pero luego se marchó. Habló, lloró, pero luego se marchó. Ahora, mis amados, no es que del todo Orfa haya sido una mujer mala, sino que Dios estaba mirando que ella actuara, ¿cierto?, conforme lo que ella pensaba y conforme lo que Dios tenía y los planes que tenía con su pueblo. Aquí esta mujer lloró, se lamentó, pero dijo, sí, suegra, usted tiene razón, yo que voy a estar al lado suyo. Y se devolvió nuevamente a su casa. Mis amados, y esto nos enseña algo, que la lealtad son más que palabras. La lealtad es algo más que palabras. La lealtad es más que sentimientos, es más que emociones, es más que lágrimas. Por lo tanto, la lealtad se muestra con acciones. La lealtad es más que palabras, sentimientos, son acciones. La lealtad de Orfa con Noemí se mantuvo hasta que estuvo casada con su hijo. Mientras Orfa estuvo casada con el hijo de Noemí, fue leal a Noemí. En el momento que murió el hijo de Noemí, dijo, ¿qué hago más aquí? Entonces, la lealtad de Orfa era una lealtad por conveniencia. Mientras había marido, mientras había hijo, ¿cierto? Estuvo ahí, pero en el momento que no hubo más hijo ni marido, pues arrancó y se fue. Ahora, la lealtad de Orfa duró mientras todo marchaba bien. La lealtad de Orfa fue una lealtad por conveniencia, no por convicción. Orfa fue leal a su necesidad, pero la Biblia dice que también había otra mujer llamada Ruth. Ruth también habló, Ruth también lloró, pero Ruth permaneció. Ahora, la lealtad de Ruth fue verbal, sí, le dijo, suegra, yo no me voy. Fue sentimental, sí lloró, pero fue real porque se quedó. Y es importante que sea verbal, que sea emocional, pero al final del día lo más importante es que sea real. Menos palabras, menos lágrimas, pero más acciones. De la misma manera, Dios quiere que seamos fieles con ellos, con Él, con su iglesia, con su casa. Menos palabras, menos lágrimas y más acción. En la vida en la vida nuestra van a haber esas dos clases de personas. Van a haber Orfas y Ruth. Pero ¿sabe cuál es el problema también? Que yo puedo ser una Orfa o una Ruth. Nosotros decidimos. Ahora van a haber personas de pocas palabras, de pocas emociones, pero al final del día son las que van a permanecer y van a permanecer hasta el final. Pero también van a haber mujeres, hombres, discípulos, amigos, relaciones, personas en nuestra vida que van a jurar lealtad, pero al final se van a marchar. ¿O no es así? ¿Cuántos terminaron bachiller? Levanten la mano. Y generalmente al terminar bachiller dice, vamos a ser amigos por siempre, ¿no? Amigos por siempre. Y al año ya ni se acuerdan quién fue. Simplemente fue una lealtad mientras estuvieron ahí en el colegio. Pero hay algunas amistades que permanecen toda la vida. Ahora, mis amados, Ruth fue leal en el momento más oscuro de la vida de Noemí. Cuando lo había perdido todo. Cuando estaba con las manos vacías. Cuando no tenía nada. Ruth fue leal con Noemí cuando no podía ofrecerle nada, ni trabajo, ni herencia, ni un hijo. Ahora la pregunta es, ¿qué le vio Ruth a Noemí? ¿Sabe qué le vio? El conocimiento de Dios, el temor de Dios. Me imagino que Noemí le habló del Dios de los judíos. Le mostró lo poderoso que había sido, lo glorioso que le había sido en su tiempo. Ahora, Ruth fue leal cuando tenía todo que perder y nada que ganar. Ahora, mis amados, la lealtad de Ruth no fue por conveniencia, fue por convicción. Y de la misma manera, la lealtad que tú tienes que tener con Dios y con esta casa no es por conveniencia, sino por convicción. Aquí Dios me trajo y aquí me quedo. Y este lugar estaré hasta que Dios venga por mí. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, porque la lealtad se aplica también en este tiempo. Dios anhela personas leales. Recuerde que Dios quiere que sus administradores sean leales con Él. Ahora,
La lealtad no es el camino más corto, pero sí es el camino que nos lleva más lejos. La lealtad no es el camino más corto, pero sí es el camino que nos lleva más lejos. Orfa tomó el camino más corto, el camino de la comodidad. Ruth tomó el camino más largo, el camino de la lealtad. Cuando uno estudia la vida de Orfa, aparece solamente en el primer capítulo. Ya en el segundo desaparece, ya no está más por ahí. En cambio, Ruth, la leal, la fiel, está en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto capítulo. Y Ruth dio tanta lata que todavía hoy estamos hablando de ella, porque fue una mujer leal a su convicción. Ahora, porque Dios bendice las personas que son leales, Dios recompensa a las personas que son leales. Mira lo que dice Ruth 2, 11 y 12. Dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora, mis amados, la lealtad de Ruth fue notoria en todo Belén. La lealtad nunca pasa desapercibida. La persona leal, la persona fiel nunca pasa desapercibido. Andrés es una persona leal y fiel, y aunque no habla mucho, pero no pasa desapercibido en esta casa porque todos lo conocen. De la misma manera, la lealtad, la fidelidad tuya es conocida y la gente te va a conocer porque eres una persona leal, una persona fiel. Ahora, nosotros decidimos por qué nos van a conocer. Tú decides por qué te van a conocer. Tú decides cuál va a ser tu reputación. La lealtad de Ruth fue conocida en todo Belén, a tal punto que llegó a oídos de un hombre rico de Belén. Lo primero que impresionó a Booz de Ruth no fue su belleza, aunque era hermosa, sino su lealtad. Antes de enamorarse Booz de Ruth por su belleza, se enamoró de su lealtad. Yo te pregunto, ¿qué te llamó la atención de la persona con que te casaste? ¿Qué te llamó la atención? Por ejemplo, de mi esposa, lo que me llamó la atención era que era una mujer trabajadora. La veía ahí en su taller, en su negocio la veía trabajando y eso me impactó. Dije, interesante, mujer trabajadora, mujer virtuosa, ¿cierto? Otra persona le preguntamos, ¿y qué le llamó la atención de su esposa? Pues dice, no, estábamos en una reunión y a mí lo que me llamó la atención era que levantaba y eso peleaba y gritaba y defendía. Bien interesante, porque nosotros llamamos la atención por algo. La gente nos ve por algo. La gente nos ve si somos fieles o somos infieles. La gente lo sabe. Por eso, mis amados, piensa por un momento, ¿qué te llamó la atención de tu cónyuge? ¿Era una virtud o simplemente la belleza? ¿O fue simplemente hormonas? Pues, mis amados, qué bueno que las relaciones interpersonales primero empiecen porque se vio una buena virtud. Por eso, niñas, hombres, jóvenes, hombres y mujeres, el mejor lugar donde puedes ver y mirar a tu cónyuge es en el trabajo, trabajando. Nosotros tenemos por allá un amiguito de Estados Unidos, y es un niño como de 2 o 3 años, y le preguntan, ¿dónde está su mamá? Trabajando. ¿Y dónde está Laura cuando estuvo por allá? Trabajando, trabajando. El mejor lugar donde tú puedes ver a tu cónyuge es trabajando. Porque allí se ve si es una persona virtuosa o no, si es una persona capacitada o no. Eso es clave. Por eso, mis amados, lo que le llamó la atención a Booz de Ruth fue que era una mujer leal. Ahora, por eso, mis amados, busca gente que te ame no solo por cómo te ves, sino por quién eres. Porque no solamente buscamos personas virtuosas,
sino también ustedes y yo tenemos que ser personas de virtud, personas virtuosas también. Cuando tú te vistes de virtud, de lealtad, de fidelidad, siempre te vas a ver atractivo. Dile al que está a tu lado, ¿cómo te ves de atractivo? Porque eres leal, porque eres fiel, porque estás en el camino del Señor. Ahora, mis amados, Booz se casó con Ruth. Dios bendijo a Ruth con un hombre fiel porque ella fue una mujer fiel. Económicamente le dio estatus porque dice la palabra que Booz era un hombre, no dice rico, sino muy rico. Ahora, pero sobre todo lo bendijo con un hijo, la bendijo con descendencia y con historia, porque Ruth formó a ser parte de la descendencia de Jesucristo. Porque Dios siempre premia a los que son leales, a los que son fieles, a los que caminan en el camino del Señor. Ahora veamos otra virtud de Ruth, número 2. Ruth fue una mujer con gran bondad. Mis amados, esta es una de las virtudes que nos hace parecernos a Dios, con gran bondad. La bondad es lo que hace que una persona demuestre que es buena. Bondad es hacer el bien sin mirar a quién. Bondad es hacer el bien a personas que no te pueden retribuir, que no te pueden devolver. Bondad es hacer el bien porque está en su esencia, va por dentro. Es algo que va en la persona de hacer el bien. No es fingido, no es algo que está por ahí mientras lo están mirando. Es una persona que está ahí, que siempre está haciendo el bien. Ruth era moabita, Noemí era israelita, dos naciones rivales, edades diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes, idiomas diferentes. El único vínculo que unía a Noemí, la abuela Noemí, con la joven Ruth era el amor y la lealtad. Y donde hay lealtad siempre va a haber bondad. Es decir, una persona leal es una persona bondadosa, y una persona bondadosa es una persona leal. ¿Por qué? Porque la persona que somos leales en esta tierra, sean ustedes o sea yo, tenemos errores, tenemos falencias. Por eso, si hay alguien que es leal conmigo, pues tiene que aceptar mis errores, mis falencias. De la misma manera, si tú quieres ser leal con esta casa, tercer cielo, pues tienes que pasar algunos errores, algunas fallas que tú ves, porque somos humanos y van a haber errores y van a haber dificultades. Por eso, mis amados, el vínculo que une, ¿cierto?, a una persona leal, que la hace bondadosa, es el amor, pero también es la bondad y la lealtad. Donde hay amor hay bondad, y donde hay bondad hay lealtad, y donde hay lealtad hay bondad, y donde hay bondad hay amor. Y esta bondad que tenemos que mostrar nosotros con personas diferentes a nosotros. Por ejemplo, personas que no sean de nuestra propia nacionalidad. Eso no se veía hace unos 30 años atrás, ¿no? Una persona extranjera, eso era algo raro. Ahora se ven muchos extranjeros en nuestra nación, ¿cierto? Y uno tiene que ser bondadoso con los extranjeros, ¿cierto? Con personas de nuestra edad, pero también personas que no sean de nuestra edad. Con personas que profesan el cristianismo, que temen al Señor, pero también tenemos que ser bondadosos con personas que no profesan el cristianismo, que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, mis amados, la bondad de Ruth fue más allá de las palabras y de las emociones. Mira lo que dice Ruth 2, 17 y 18. Ya regresaron, están allí en Belén, llegan a un lugar, pero no tienen que comer. Entonces, Ruth va a buscar comida, dice el verso 17. Y espigó Ruth pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Mis amados, en el capítulo 1, Ruth le ofrece lealtad a Noemí con palabras, pero en el capítulo 2
vemos que está cumpliendo esas palabras. Es decir, ser leal con palabras es muy fácil, pero ser leal con hechos, ahí es donde tenemos que cumplir lo que hemos declarado. Por eso, mis amados, vemos que Ruth no solamente trabajó duro para ella, sino también trabajó duro para darle de comer a Noemí. Yo bendigo aquí esas nueras que se preocupan por sus suegras. Yo escucho casos aquí de hermanas, de hermanos que viven muy pendientes de sus suegras. Y eso es clave. Eso es bondad, eso es lealtad, y eso es amor, eso es misericordia, ¿cierto? Ahora, mis amados, vemos la bondad de Ruth de Nación. No fue solo palabras, no fue solo lágrimas, no fue solo abrazos, sino que fueron acciones. No solo se quedó con Noemí, sino luego que él trabajó y buscó sustento para Noemí y para ella en la época más dura y más oscura que estaba pasando Noemí. Recuerde, viuda, vieja y sin nada en el bolsillo. Pero ahí estaba Ruth ayudándole y socorriéndole. Ahora, Noemí ya era de avanzada edad, pero Ruth se encargó de que nada le faltara a esta mujer con quien había hecho un juramento de lealtad. Ahora, mis amados, cada vez que nosotros sembramos bondad, vamos a recosechar bondad, porque recuerde que el fruto es de la misma especie de la semilla. Ruth fue bondadosa con Noemí y luego vemos que Booz fue bondadoso con Ruth. Cada vez que tú siembres bondad y lealtad, vas a cosechar bondad, ¿cierto? Vas a cosechar que alguien es bueno contigo, que alguien es misericordioso. Y empezando con Dios, que ha sido bueno y que nos perdonó y que nos limpió con su sangre preciosa y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Número 3, otra virtud de Noemí. Hemos visto lealtad, hemos visto bondad y ahora número 3. Ruth fue una mujer con determinación. Dice la palabra, y determinarás una cosa y te será firme, y sobre ti resplandecerá la luz de Dios. ¿No le parece? Que Dios está con los determinados, con los que toman decisiones guiados por el Espíritu Santo. No solo sentimientos, no solo emociones, sino que actúan también. Mira lo que dice Ruth 1:18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es decir, Ruth tomó una decisión: yo voy a acompañar a esta mujer, a mi suegra, voy a estar con ella todos los días de su vida. Lo dijo, lo declaró y lo cumplió. Ahora, mis amados, determinación es más que palabras, más que lágrimas. Es una resolución firme sobre un asunto. Noemí, al ver su tragedia, no tenía nada que ofrecer. Le dice a sus dos nueras: lo mejor es que regresen a su pueblo. Yo no tengo nada que darles, nada que ofrecerles, mis amados. Regresen a su nación, regresen a su familia, a su pueblo. Orfa regresó, pero Ruth dijo: de ninguna manera. Yo me quedo contigo hasta las últimas consecuencias. Yo te voy a acompañar. Pero Ruth le dijo: de ninguna manera. Yo voy a ser leal y fiel contigo hasta el final. Ahora, Noemí, al ver la determinación de esta mujer, dijo: no se diga más, pues vamos para adelante. Ahora, ¿por qué es importante extender? Porque una de las cosas que el enemigo y que el diablo nos priva es de tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Cuando hemos cometido fracasos, cuando hemos cometido errores, cuando hemos tenido pérdidas, cuando hemos tenido fracaso con pecado, hay un miedo de tomar decisiones. No queremos tomar decisiones. Estamos tan contentos y aferrados ahí en el lugar donde estamos. Dios diciéndonos y mostrándonos un nuevo camino, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque hay una situación ahí almática.
hay una atadura, hay algo que no nos deja tomar determinación. Y vamos con una facilita. ¿Cuántos cuando se despiertan y saben que hay que orar, determinan hacerlo? Levanten la mano, hay unos pocos. Algunos saben, pero no lo hacen. De eso tan sencillo, de querer adorar a Dios, de querer ir al encuentro a Dios, porque dice la palabra que Él viene a nuestro encuentro cada mañana, al clarear la mañana Él viene a nuestro encuentro, pero no determinamos. Determinar leer la palabra, por lo menos un capítulo, no determinamos. En esas cosas tan pequeñas, determinamos ser ordenados, pero no lo hacemos. ¿Sabes tú que generalmente la persona ordenada es una persona próspera? La persona ordenada que tiene cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa, esa persona generalmente es próspera. Pero el que no sabe dónde dejó las cosas nunca va de aquí para allá. Aunque tenga finanzas, se le va por las manos. No hay producción, porque recuerde, el capital no queda de los dineros que tú tengas. El capital queda del dinero que tú retengas. Ahí es donde queda el capital. Porque tú puedes haber tenido mucho dinero por tus manos, pero así como vino, pasó. Por eso tenemos que determinar cosas prácticas, determinar orar al Señor cada mañana, determinar leer la palabra de Dios. Eso es una determinación. Eso no es si lo siento, no lo siento, si quiero, no lo quiero. Es algo que Dios nos pide, es algo que Dios le agrada. Y nosotros los hijos de Dios lo hacemos con gusto, porque la palabra de Dios es un deleite para nuestras vidas, es una delicia para nuestras vidas. Ahora, mis amados, estamos determinados como Ruth a hacer lo que tenemos que hacer. Estamos determinados como Ruth a vivir como Dios quiere que vivamos. Una y otra vez la suegra le dijo a Ruth, vete. Pero una y otra vez la joven le dijo, me quedo, permanezco, voy a ser fiel contigo, voy a ser leal, voy a permanecer hasta el final. Ruth entendió que al lado de Noemí había propósito. Y esto es clave, porque generalmente las cosas en Dios inician con algo pequeño. Y si nosotros nos vamos por lo natural, pues vamos a menospreciar las cosas pequeñas. Pero generalmente las cosas en Dios inician con algo pequeño. Yo trabajé en uno de los mejores restaurantes en Bogotá. Y era un restaurante muy conocido. Y este restaurante, el Señor inició el restaurante como la persona que asa carne ahí en la calle. Lo empezó en la calle y se proyectó y creció. Porque las cosas que son de Dios, mis amados, inician pequeñas. Y yo oro para que ese Señor consiga un lugar grande y nos quite el humo cada domingo. Que crezca, que consiga un lugar grande, que se amplíe, que sea bendecido y que nosotros podamos ver cómo comenzó ese Señor y cómo Dios puede prosperar a una persona. Porque aún a veces las personas impíos, los que no conocen a Dios, son más audaces, son más determinados en hacer cosas que a veces nosotros los hijos de Dios tenemos mucho temor. ¿Qué dirán? ¿Qué me dirán? ¿Qué harán? ¿Qué pasará? Me van a tomar una foto y la van a subir a las redes. Uy, qué oso. Yo por allá en las redes. No. Ahí. Y entonces esas cosas frenan que nosotros podamos ser personas determinadas. Ahora, luego Booz le reafirma su propósito y le dice en Ruth 2:12. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espicar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ruth está espigando en un campo y viene el dueño y la firma y le dice, quédese ahí.
No se preocupe, sigue picando. Es más, puedes tomar del agua que mis criados toman, comer del pan de ellos. Sigue ahí. Es decir, vos le estaba reafirmando y le está diciendo, va por el camino correcto. Mantente ahí. Ahora necesitamos, mis amados, más cristianos con la bondad de Ruth, con la lealtad de Ruth, y ser determinados, pero determinados ¿qué? Para lo bueno, determinados para los propósitos de Dios, determinados para tener convicción en que las cosas de Dios inician pequeñas y luego van creciendo y luego van ampliándose. No inician de una vez. Siempre inician pequeñas cuando son de Dios y luego van creciendo. Por eso, mis amados, estas tres virtudes, lealtad, bondad y determinación, tienen que ser parte de nuestra vida como cristianos, ¿cierto? Ser leal con Dios, ser leal con su palabra, ser leal con la voluntad de Dios, ser leal con los propósitos de Dios, ser leal con la iglesia donde Dios nos colocó, ser leal con la familia, con el cónyuge, con los hijos, ser leal, pero también ser bondadoso, ser bueno, ¿cierto? Con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿cierto? Con aquellas personas que se acercan a nosotros, tener esa bondad, ¿cierto? Para amarlos, para hablarles del Señor, para bendecirlos y también tener determinación para hacer lo que tenemos que hacer. Determinarás una cosa y sobre ti resplandecerá tu luz. Andrés, por favor, búsqueme ese versículo. Determinarás una cosa y te será firme. Job 28. Yo creo que esta va a ser la dona de esta semana, porque va con la palabra. Determinarás una cosa y te será firme. Dice aquí. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es decir, cuando determinamos cosas de Dios, pues se aclara el panorama, vemos la luz de Dios y avanzamos y vamos adelante. Mis amados, no todo se logra con la oración. Hay que determinar, hay que orar y hay que determinar. Hay que tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Hay que tomar decisiones y hay decisiones que nos llevan años orando, pero hay decisiones que son rápidas. Porque si dejamos pasar la oportunidad, después no volverá. Por eso tenemos que siempre tener comunión con Dios, estar en oración para saber si lo que se nos está presentando a nuestra vista es de Dios o es una trampa del enemigo. Porque también el enemigo coloca cosas que parecen buenas, puertas que se abren, pero sencillamente terminan mal, terminan en destrucción, terminan en cosas duras, en cosas difíciles, que no era de Dios. Por eso tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo y entrar en una nueva temporada con lealtad, con bondad y con determinación. Ser bueno, empezando por los de nuestra familia, por nuestra casa, por aquellos que nos rodean. Ser bueno, ¿cierto? Y tomar determinaciones que cambien destinos, determinaciones que cambien el rumbo de nuestra vida. Aleluya. Y ahora es bien impactante, porque para cada uno Dios tiene un propósito. Para cada uno Dios tiene un plan. Y lo que pasa es que el plan para una persona es el plan diferente para otro. A uno Dios le dice, quédate, espiga en esta nación. A algunos otros le dice, váyase. Por eso tenemos que estar pegados del bendito, pegados del Dios del cielo, para saber si lo que vamos a hacer es de Dios. Si lo que vamos a hacer es bueno, si lo que vamos a hacer, Dios está en el asunto. Porque a algunos Dios le dice, váyase. Y a algunos le dice, quédese, espigue en este lugar. Por eso tenemos que tener la guía del Espíritu Santo para caminar con el propósito de Dios, para caminar en los planes de Dios, para hacer lo que a Él le agrada. Por eso, mis amados, esta es la palabra para este día. Nueva temporada, mejor temporada, pero se necesitan decisiones
determinaciones, ¿cierto? Y virtudes que nos hacen diferentes. Ahora, ¿por qué estas virtudes son para nosotros? Porque nosotros somos un pueblo diferente, porque el Dios que tenemos es un Dios diferente. Eso le dice Dios allí en Deuteronomio a su pueblo. Mire, ustedes tienen que ser indiferentes porque el Dios que tienen es diferente. Es el único Dios verdadero. Y en Él caminamos y en Él nos movemos y en Él somos.